Entonces, primero que todo decirles, mi nombre es Claudio Hornis, yo soy psicobioterapeuta, tuve la oportunidad de estudiar dentro de la escuela de Christian Fletch, uno de los que grandes de esta materia, de los que acuñó el término de descodificación biológica. Dicho sea de paso, fue el maestro de Ángeles Bolder, el maestro de Enric Corbera, ya que son dos grandes exponentes hoy en día de lo que se llama descodificación biológica original, descodificación biológica práctica, bla, 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 un montón de otros títulos que han ido gestándose. Importante entender, Christian Fletch no es el creador de la técnica de la descodificación biológica, fue un ser iluminado, por decirlo de alguna manera, que tuvo la experiencia de entender, de estudiar la nueva medicina germánica y a través, sobre todo, de la experiencia del PNL, encontrar una fórmula de cómo poder utilizar esta información valiosísima de la experiencia del Dr. Hammer con la nueva medicina germánica y poder encontrar entonces la liberación emocional, que es lo que, dicho sea de paso, un poco le faltó al Dr. Hammer. El Dr. Hammer, sin duda, le faltó tiempo, ¿no? Para las y los que sepan un poco de la experiencia del Dr. Hammer, él fue el primero, pero contemporáneo de muchos que en los años 80 ya estaba especulando y entendiendo que no podía haber una casualidad tan grande para poder ir entendiendo que las enfermedades no podían generarse, digamos, porque sí, o no podía un virus mutar y después volver a enfermar. Él tuvo la experiencia, y se lo voy a comentar, tuvo la experiencia de tener una muerte trágica. Su único hijo murió por una bala loca mientras ambos, que eran radiólogos, él y su señora, estaban pescando en un lago en Alemania. Y una bala loca le asesina al hijo, así de dramático, así de duro, ¿ya? Dicho sea de paso, pueden interrumpir las veces que quieran, ¿ya? Así que no, yo no tengo ningún problema. Si tienen alguna duda, pueden inmediatamente eh, preguntarme y interrumpir. Esto, la idea es que sea una conversación y no sea un monólogo, ¿ya? Así que tienen el permiso de interrumpirme cuando quieran. Pero para eso las tengo que desmutar y no lo logro hacer. Me esperan un poquito, por favor, y vamos a seguir hablando porque estoy tratando de desmutarlas. Ahí sí, perfecto. Bueno, cuando quieran pueden interrumpir como les decía. Ok, está la experiencia del doctor Hammer, insisto, contemporáneo a muchos médicos de Europa que en los años, entre los años 80, en la década, digamos, del 80, comenzaron a tener una nueva visión. Hay que entender que en Europa, en esos años 80, había toda una oleada de psicólogos que también estaban planteando la idea de que existía una emoción detrás de una enfermedad, que parecía que habían emociones que no en ese minuto generaban, digamos, una enfermedad per se, pero sí iban generando un cierto clima. Y desde ahí ya vienen acuñándose los términos como de que ciertas enfermedades son psicosomáticas o derivadas del estrés, por ende derivadas entonces de la vida que estamos llevando. Esa era una oleada de psicólogos. Había otra oleada de médicos que también estaban entendiendo que por lo general cierta cantidad de mismas enfermedades provenían de personalidades distintas. Quiere decir, por ejemplo, recién ahora en Chile los traumatólogos están opinando que las personas que tienen fibromialgia son personas por lo general de carácter más controlador, una tendencia clara al narcisismo, bla, 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 y van ejerciendo un cierto perfil. ¿Ok? Llega el doctor Hammer y tiene esta experiencia trágica donde se le asesina al hijo con una bala loca.
él con su señora radiólogos, dueños de un centro radiológico. En esos tiempos se hacían los escáneres sin método de contraste. ¿Ok? Entonces, pasan 6 meses de esa experiencia trágica y pasa que a su señora se le detecta un cáncer al seno izquierdo, y semanas después de ese diagnóstico de cáncer de la señora, a él se le diagnostica un cáncer al testículo. Y cuando a él se le diagnostica el cáncer al testículo, llega y dice, es que no puede haber tanta mala suerte. O sea, esto tiene que tener una explicación científica, tiene que tener una explicación clara. No puede simplemente haber llegado la mala suerte a nuestra familia y haya asesinado a nuestro hijo y después tú tienes cáncer y después yo tengo cáncer. O sea, esto no puede ser. Y empezó toda una investigación desde esa base, desde ese entendimiento de que no podía ser la situación así. Él no concebía el aceptar lo que estaba sucediendo de esa forma. Y aprovechó entonces las visitas de todos sus pacientes que iban ahí a hacerse los escáneres sin método de contraste para ir comprendiendo. ¿Me escuchan bien, chicas y chicos? Sí, sí. Ya, perdón, es Sí, que se paró un sí, poco la súper. y pensé que Perfecto. no lo había pensado. Ok, Estamos muy atentos. eso, perfecto, me encanta. Entonces, por ensayo y error fue generando una serie de perfiles. Entonces se fue dando cuenta que ciertas personas que tenían ciertas vivencias emocionales y que las habían vivido de cierta manera, a posterior se les generaba cierta enfermedad. Fue haciendo los primeros bosquejos de ir comprendiendo. Entonces se dio cuenta y la respuesta para él fue que la situación dramática de la pérdida de un hijo entonces genera posterior en las mujeres un cáncer al seno izquierdo y en el hombre un cáncer al testículo. Esa fue su primera conclusión. Pero no fue solo una conclusión y una idea loca, sino que tuvo la genialidad de darse cuenta que en el cerebro se generan unas nuevas arruguitas, por decirlo, que él le llamó una diana nueva. El cerebro se ve muy como cuando se troza un árbol, ¿no? Y que tiene todas estas huellas de crecimiento. El escáner sin método de contraste es una cosa bastante parecida y él se fue dando cuenta que en su caso se había generado de un escáner anterior a después de haber vivido esa experiencia traumática, una nueva arruguita, una nueva diana en una zona específica del cerebro. A su señora se le generó también una diana en otra zona específica del cerebro. Entonces, cosas pasaban en el cerebro cuando uno vivía una situación emocional así de dramática. Y fue comparando entonces entre la historia personal del paciente y el escáner mismo y estas nuevas dianas que se le generaban, y se fue dando cuenta que cada una de esas dianas donde se formaban correspondían en epigenética. Hay que entender que nosotros como seres humanos nos vamos generando por capas. Y esas son lo que se llaman las capas embrionarias, donde primero se genera el endodermo y a posterior después el ectodermo y nos vamos formando, digamos, en capas. Entonces el córtex, la foto que saca el escáner, puede evidenciar las distintas capas y él se dio cuenta entonces que esa nueva arruguita correspondía a una capa específica de la etapa embrionaria cuando nosotros somos recién un feto, y esa capa embrionaria a posterior genera los órganos. Nosotros somos, en definitiva, el resultado de solo 2 células que se fueron multiplicando, dividiendo y se fueron especializando. Y esa especialización generó el pelo, generó las uñas, generó el estómago, generó el duodeno, generó la mucosa, generó todo. ¿Me entienden? Entonces ahí él logró darse cuenta que si esa arruguita era en esa capa, el órgano afectado por esa emoción vivida dramáticamente iba a ser tal o cual. Iba a ser el estómago, iba a ser la boca, iba a ser la faringe. Y claro, después, a posterior, a esa persona entonces se le generaba una enfermedad en ese órgano. ¿Ok?
Esa es la base dura, eso es lo que él fue entendiendo, el doctor Hammer, un alemán que fue buscado por la policía farmacéutica, por decirlo de alguna manera, fue encarcelado en su minuto también, demandado. Eh, Muchos todavía postulan que es un gran fraude, y en eso yo debo ser súper sincero, pero con la práctica de los años yo he ido descubriendo que, pucha, que el viejito tenía razón, y claramente que tenía razón. Por eso digo que le faltó tiempo quizás para desarrollar aún mejor todavía su teoría, que fue bastante clara y bastante específica en todo caso. ¿Ok? Entonces, desde él está la experiencia de entender que toda enfermedad, todo síntoma es y tiene un origen emocional, pero no de cualquier emoción. Es una emoción que tiene que vivir ciertas características, que tiene que vivirse de cierta manera. Y es lo que por ahí le expuse en videos y es la clave para entender todo esto. ¿Ah? No puedo, por ejemplo, algunas personas me decían, bueno, pero todos en nuestra infancia tenemos experiencias de pérdida, todos hemos vivido experiencias de separación, a todos nos han quitado un juguete y nos ha dado pena, todos tenemos peleas con nuestro papá, todos en algún minuto nos han retado, por ejemplo. Pero lo que hay que entender es que son emociones y momentos específicos que se viven de manera específica para que a posterior se genere una enfermedad. Entonces no es cualquier emoción. Entonces no toda muerte, no todo duelo va a producir una enfermedad. Entonces no todo divorcio de los padres va a generar, por ejemplo, una enfermedad en los hijos. Es cómo se viva, ¿ok? Ujú. Esa es la primera gran cosa que hay que entender. La segunda gran cosa que también es muy importante entender es que nuestro cerebro tiene unas características bien bonitas y bien especiales de entender. Es una biomáquina increíblemente maravillosa, tanto que todavía los científicos y neurocientíficos de hoy no la comprenden muy bien, pero tiene bases que son muy simples y muy sencillas. Nuestro cerebro está escaneando 24/7 toda situación que estamos viviendo. A nuestro cerebro tiene una tremenda capacidad de almacenaje de información. Creo que por lejos es la mayor virtud que tiene. Y no solo la información que entra a nuestro cerebro se guarda en el cerebro, ojo ahí, porque todas las células de nuestro cuerpo tienen la misma capacidad de almacenaje de información. Eso es algo muy también importante a saber. No solo la información se guarda en nuestro cerebro, sino que toda célula de nuestro cuerpo tiene la capacidad de guardar información. ¿Ok? Entonces nuestro cerebro está guardando 24/7 toda la información, todo lo que vemos, lo que escuchamos, lo que gustamos, lo que olemos, también lo que intuimos y también la conclusión que sacamos de todas esas cosas. ¿Ok? Lo que nosotros recordamos es lo que nos merece importancia, es lo que nos sirve para sobrevivir. El resto de información no es información que el cerebro bota en la basura, es información que simplemente el cerebro deja en un disco duro aparte, en un disco duro que no tiene que ver con la inmediatez de la sobrevivencia, sino que los deja guardado un poquito más escondido, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Entonces, cuando se genera un evento que nos produce nos produce una mayor cantidad de adrenalina, es como que el cerebro le saque una foto a esa situación. Y todo lo contenido en esa información, todo lo contenido en ese evento va a quedar almacenado como importante. ¿Ok? Aunque no lo recordemos. Entonces, si vivimos, por ejemplo, un accidente o vivimos la noticia de una muerte, por ejemplo, que pudiera ser algo que vivimos
con una sensación adrenalínica, lo que había de olor en ese minuto va a quedar como una cosa importante. Quizás justo ese día hicieron, no sé, pescado frito y el olor a fritura en la casa rondaba, o el olor a parafina, por ejemplo, o qué sé yo, el olor a café si estábamos en una cafetería. ¿Ok? Toda la información que el cerebro tenía en ese minuto del ambiente queda ahí improntado como algo importante. ¿Ok? Otra cosa a entender es que el cerebro guarda la información en forma de ideas, ¿ok? Para poder entender bien eso es tan sencillo como que yo les pida que en este minuto se imaginen un elefante rosado. Lo más seguro es que tengan estas dos ideas en la cabeza, un elefante y el color rosado. Si piensan en un elefante, van a empezar a pensar en todos los animales de la selva o en los animales del circo. Y ahí, la mente va a divariar en un montón de otra información extra que deriva solo de la idea del elefante. Misma cosa con el rosado. Se van a empezar a imaginar todas las cosas que pudieran ser de color rosado, el cintillo del bebé, van a imaginarse que tiene que ver con lo femenino, y una seguidilla de un montón de ideas que corresponden solo a una palabra. Yo ni siquiera en este minuto les he mostrado el color rosa. Entonces, el cerebro, la información que guarda, la guarda en forma de ideas, de símbolos. Eso es de las mejores y más importantes cosas que tienen que entender para sobre todo los y las que son terapeutas y quieren ahí poder ayudar a sus pacientes también, y para los que no, también entender entonces cómo una palabra conlleva a un montón de una seguidilla de experiencias en el cerebro, ¿ok? Otra cosa importante, y después vamos a englobar todo esto, el cerebro no tiene la capacidad de discernir. El cerebro solo es pura información que le llega, pura información que le llega, pura información que le llega. El cerebro no tiene la capacidad real de discernir si algo es real, si algo es mentira, si algo es virtual. Porque son solo ideas, son solo ideas. Entonces, si yo estoy recordando algo, por ejemplo, mi cerebro lo único que sabe es que eso lo está viviendo hoy. El cerebro no va a entender que eso me pasó hace 20 años atrás. El cerebro no va a entender qué fue lo que me pasó ayer. Si, por ejemplo, estamos llegando a nuestra casa y hay un accidente al lado, otras personas chocan y yo estaba de peatón. A mí no me pasó nada, pero yo instintivamente voy a ayudar a las personas. Voy a tratar de sacarlas de ahí, tratar de ayudarlas. Mi cerebro, igual se va a acelerar mi corazón, igual va a haber un mayor flujo de adrenalina, igual voy a estar viviendo ese accidente, pero no fue un accidente mío, pero mi cerebro no lo sabe, ni lo va a saber tampoco. ¿Me entienden? Entonces, el cerebro no tiene la capacidad de discernir lo que es de verdad, lo que es de mentira, lo que fue ayer, lo que es en el futuro. El cerebro solo vive el presente. El Y eterno tampoco asocia ideas, tampoco también asocia asocia, situaciones. por supuesto, eso es justamente lo que iba a decir. También asocia situaciones, también asocia ideas. Entonces, en este mismo caso del accidente, pudiera suceder, por ejemplo, que yo, no sé, fuera papá de una niñita de 4 años y justo la persona que iba en ese accidente en la parte de atrás también es una niñita, pero quizás de 8 años. Mi cerebro va a asociar que es mi hija. Y mi cerebro va a asociar que estoy salvando a mi hija, por más que a esa chica ni siquiera la conozca. ¿Me entiendes? Porque lo único que va a entender mi cerebro es que una niña está en peligro. Y lo más cercano a mi idea de niña es mi hija. Entonces, eso es lo dinámico de entender, porque muchas veces vivimos emociones de las características que voy a decir, pero que no son nuestras.
Si empatizamos, por ejemplo, con nuestro hermano que está sufriendo por una pena de amor, nuestro cerebro va a entender que esa es nuestra historia. Si estamos viendo las noticias y nos llenamos de la guerra de Ucrania, de la cuestión, nuestro cerebro va a estar en guerra en ese minuto. Entonces, entender todo esto es, wow, primero que todo, una tremenda cosa. Es una tremenda cosa. Pero también tiene aspectos que pueden utilizarse a nuestro completo y absoluto beneficio. Porque si nuestro cerebro no discierne lo real, lo que para nosotros es real, si improntamos en nuestro cerebro información positiva, espiritual, de tranquilidad, de paz, nuestro cerebro va a estar viviendo esa paz y va a estar improntando, y va a estar enviándole a todas las células de nuestro cuerpo esa paz, esa tranquilidad. ¿Me entienden? Oye, y yo tengo una pregunta. ¿Y los recuerdos cómo van en esto? Yo tengo otra. ¿Cuál es su nombre? Ah, Porque aparece ahí como María- Galaxy A21. yo me llamo María Isabel. María Isabel, cuénteme. Sí. ¿Cómo los recuerdos, dónde van en esto? Porque ¿cómo mi cerebro puede saber si es un recuerdo real o es un sueño que tuve o es algo que vi en la televisión? No tiene cómo saberlo. Ah, churra. No tiene cómo saberlo. El cerebro realmente no tiene herramientas eh, para poder discernir si lo que viví fue un recuerdo, si lo que viví fue una sensación o si lo que viví fue realmente algo real. Por eso es tan complejo, por ejemplo, lidiar con historias de abusos que no se recordaron, por ejemplo. Porque mucho de eso puede haber sido una sensación, mucho de eso puede ser una historia reconstruida, ¿me entiendes? Entonces, eso es bien complejo, eso es súper, súper complejo, porque, insisto, nuestro cerebro solo vive un eterno presente. Entonces, lo que pasó ayer ya lo dejó atrás. De él solo puede sacar información que le sirvió para sobrevivir. El resto siempre va a quedar la sensación de no ser tan real, de ya estar mezclado con lo que sentí, con lo que recordé, con las experiencias antiguas, con todo lo que asocié. Entonces, tratar de recuperar un recuerdo y tratar de devolverlo a lo que realmente fue, es imposible. No es, no es, no es como si pusiéramos simplemente una película vieja y la viéramos. No es así. Esa película vieja que pudiera ser lo que realmente se vivió, cada vez que uno la recuerda, la va a recordar con algo distinto. Cada vez la va a recordar con una asociación distinta, cada vez la va a recordar con una emoción distinta. O sea, Cada vez, recuerdo no es lo mismo que memoria. no, Ya, recuerdo no es lo mismo que ya, memoria. ok. Muy, muy buena aclaración. Recuerdo no Ya, es lo mismo que memoria. ya. Claudio, Cuéntame, Stephanie. en el caso de que cuando uno vivió una situación que no fue grata, pero en el ambiente había un olor desagradable. Entonces, uno cada vez que siente ese olor, como que se transporta a esa situación La desagradable. vas a asociar con esa experiencia traumática o desagradable, claro está. Todo está linkeado, así como hablando en términos informáticos, todo está linkeado. El cerebro te va a linkear siempre a un montón de otras áreas. Ahora, ¿cómo entonces se generan las enfermedades? Que ese es otro proceso. Estamos hablando de las emociones, estamos hablando de las capacidades que tiene nuestro cerebro, estamos hablando entonces de la información que está contenida no solo en nuestro cerebro, sino que también en todo nuestro cuerpo. Para que se genere una enfermedad tenemos que vivir una emoción en específico y de una forma específica. Tenemos que haber vivido una situación que la vivimos de manera dramática, de manera inesperada, no teniendo la capacidad de solucionarlo, no pudiendo expresarlo, manifestarlo, decirlo,
y también habiéndolo vivido en soledad. Esas 5 características son las que transforman a una emoción, a un evento, y lo transforman a un potencial generador de una enfermedad futura. ¿Ok? Claudito, lo siento, ¿me puedes repetir? Por supuesto. Las 5 características. Sí, sí te entiendo. Las 5 características son haber vivido una situación de manera dramática, de forma inesperada, sintiéndola sin solución, esto no lo puedo solucionar, no pudiendo expresarla, no lo puedo manifestar, no me salen las palabras de la boca, no me atrevo a decirlo, y habiéndolo vivido en soledad. Ojo con este último punto porque podemos estar rodeados de gente y haberlo vivido en soledad de igual manera. ¿Ok? Eso es súper importante. Un evento que cumpla con haberlo vivido desde estas 5 características es un potencial generador de una enfermedad futura. Si se vive de estas 5 características, el cerebro hace un stop, saca una foto de todo el evento, de todo lo que hay ahí. Si hay flores, si es otoño, si hay sol, si hay olor a fritura, si hay un ruido estruendoso de una moto que anda por ahí, si estaba viendo televisión, no estaba viendo televisión, quiénes son los que estaban involucrados, estaba mi abuela, estaba mi vecino, todo queda ahí ¡pum!, plasmado. Plasmado como información, como todas estas partes componen esta escena. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? A futuro, pueden pasar 20 años después de eso. Si se vuelve a generar una situación de menor grado de nivel de estrés, pero que confluyan varios de estos mismos datos, es ahí donde se va a generar la enfermedad. No es inmediatamente después. No es inmediatamente después de ese primer evento. Es después de un segundo evento que reúne más o menos las mismas características. ¿Ok? Eso también es súper importante porque muchos desmitifican esta información porque dicen, bueno, pero es que, no sé, yo me separé, fue terrible, me encarcelaron quizás por algo injusto, y yo no me he enfermado, yo sigo aquí súper bien. Pero va a faltar que viva nuevamente una situación de una mínima injusticia. Por ejemplo, en el caso de algún encarcelado, digamos, por alguna mentira o por algún engaño, va a faltar que se reúnan nuevamente más o menos los requisitos de ese dato para que de ahí se genere una enfermedad. Es en el segundo evento, no en el primero. Tiene que ser un primer evento muy grave para que se genere inmediatamente una enfermedad después de ese primer evento. El punto es que por lo general todos esos primeros eventos vividos de manera dramática, inesperada, sin solución, sin expresión y vividos en soledad, por lo general están en nuestra primera infancia, incluso antes de los 7 años de edad. Se dice que una persona de 7 años de edad, esto se lo dejo como de anécdota, se dice que un niño o una niña de 7 años de edad ya decidió todo su destino. Porque ya vivió todas esas primeras veces, ya se programó, ya sabe si se va a casar, si se va a separar después, si va a ser un hombre o una mujer exitosa, si va a ser multimillonario o no, si va a vivir pellejería de trabajos. Todo eso el niño ya lo vivió en su fantasía, ya lo decretó. Ya tiene la información necesaria para generar todo el destino de su vida. Entonces, ahora como adultos, es bastante difícil que vivamos una primera vez de un evento dramático, inesperado, sin solución, sin expresión y vivido en soledad. Entonces, los eventos que estamos viviendo hoy, que quizás tienen un mínimo estrés, generan enfermedades porque ya tenemos la información precedente de cuando éramos niños, la primera vez que nos afectó una separación, la primera vez que nos echaron de la sala de clase y fue algo injusto, por ejemplo.
Hay que recordar cómo sentimos como niños. Entonces, desde el adulto, tratar de analizar lo que sintió el niño, no vamos a llegar a ninguna parte. Hay que tratar de volver a vivir y ponerse en los zapatos de ese niño, de esa niña, que a los 6 años de verdad le dio pena que papá no llegara a su cumpleaños, por más que papá estuvo trabajando. Que lo único que esperaba es que papá llegara con su regalo de cumpleaños y papá no llegó con su regalo de cumpleaños. Que ahora como adultos lo entendemos porque, pucha, de verdad, mis papás fueron súper sacrificados y ese año no tuvieron para regalarme lo que quería. Y yo desde el adulto lo puedo comprender, pero el niño que lo vivió lo improntó de manera dramática, inesperada, sin solución, y lo dejó ahí estampado en su cerebro. ¿Me entienden? ¿Tienen alguna duda, chicas? ¿Alguna consulta, chicos? En mi caso tengo... Perdón, les voy a pedir que a mí me cuesta leer el chat porque pierdo tiempo en leer. Entonces, si me quieren interrumpir y hacer la misma pregunta de manera verbal, yo voy a estar feliz en contestarles y va a ser más rápido, ¿ya? Cuéntenme. Bueno, en mi Ahí, caso yo tengo la... ¿Me escucha? yo la escucho bien. Stephanie, ¿no? Sí. Bueno, en mi caso yo tengo las 5 heridas de la infancia. Hoy día justamente traté de hacer mi liberación de emociones y como estoy pasando una situación mala, porque me estoy separando, no pude hacer mi liberación, pero me salieron muchas más obviamente. Así que decidí que alguien más me lo haga porque me dijeron que podrían haberme salido más de la cuenta porque yo no estoy capacitada en este momento a poder hacérmelos yo. Ujú. A ver, Stephanie, no sé desde qué técnica estás comentándome lo de las 5 heridas de la infancia, por ejemplo, y eso. Te cuento desde la descodificación lo que opinamos con respecto a eso. Yo sé que hay varios libros de las heridas de la infancia, qué sé yo, el abandono, la desprotección o qué sé yo. Pero hay que entender que en descodificación estamos hablando de un evento en específico. Muchos de nosotros hemos tenido una niñez, por ejemplo, traumática, una niñez donde nos sentimos en toda la niñez desprotegidos, por ejemplo. Pero va a ser un evento en específico que va a llevarnos al realmente sentirnos desprotegidos y va a ser esa primera vez que nos sentimos desprotegidos. Si después nos seguimos sintiendo desprotegidos, el cerebro ya lo asumió como una experiencia. La importante es la primera vez entonces. ¿Me explico, Stephanie? Sí, no, y esa ya la tengo, porque Ok, perfecto. Otra sufrí de cosa. abandono de mi madre. Perfecto. Entonces hay que observar esa primera vez que te sentiste abandonada de tu mamá. Y ojo, porque quizás puede ser en la misma experiencia que tuviste dentro de la guatita de tu mamá y la que viviste en la infancia ya sea la segunda. Así que Mm, ojo, ojo ahí. Que también se los quería explicar ahora, pero se los voy a explicar en un segundito más. Lo otro, es bien difícil que uno mismo pueda hacer una liberación emocional. Uno puede llegar al proceso de conciencia, al proceso de entender, ¿sabes qué? Sí, yo recuerdo que la primera vez que me sentí así fue en tal o cual. Eso es una gran cosa, ya yo tampoco quiero bajarle el perfil a eso. Para nosotros eso es llegar como a un 70% de toda la información, a un 70% de la liberación completa de esa emoción. Pero hay un otro porcentaje al cual no podemos llegar solos porque se nos hace muy complejo, porque también tenemos otras informaciones que van haciendo que la situación sea más difícil también. Es lo que nosotros llamamos conflictos candados o conflictos que tienen la capacidad de esconder a otros conflictos. Porque por sobrevivencia, yo les voy a contar, por sobrevivencia, uno no puede ser extremadamente feliz más de 3 horas. ¿Sabían ustedes? Ni tampoco puede ser extremadamente triste más de 3 horas. La biología no aguanta eso.
Los niveles de adrenalina y de cortisol que tienen que generarse para una situación de extrema felicidad o de extrema tristeza son tan altos que biológicamente no se puede vivir una situación de esa índole por más de una jornada. Sí o sí, el cerebro después va a enviar cortisol para que haya un proceso de relajo. ¿Me entienden? Entonces también eso es súper importante a entender. ¿Te estoy explicando bien, Stephanie? Sí, sí. Perfecto. Ok, Pasa es que, te escucho. ah, pasa que yo hice un curso de terapia, o sea, de terapia holística. Entonces, Ya. por eso hablaba de la liberación, porque a mí me enseñaron testear con los dedos, así como el biomagnetismo o con el péndulo y así. Y es por eso que le comentaba que no podía hacerlo, porque yo me sentía mal. Y como recién usted dijo que como que había un conflicto candado, dijo. Claro. Claro, porque me venía mucha más información, entonces no se podía, porque me estaba llenando de emociones atrapadas y yo dije, no, que no, ¿cómo va a ser tanto? Es que es tanto, es tanto. La verdad que hay casos que es tanto y es verdad. Y ya somos adultos, imagínense todo lo que hemos vivido. Entonces, no es tan sencillo, ¿ya? Lo importante, la clave es poder llegar a esa primera vez. Llegando a esa primera vez, de repente, a través de otras técnicas, no necesariamente la de descodificación, con péndulo hebreo, con Reiki, con técnicas de liberación emocional, con tapping, pero identificando esa primera vez. La clave es identificar esa primera vez. Si tratamos de liberar simplemente toda la infancia donde me sentí desprotegida o toda la infancia donde me sentí violentado, por ejemplo, nunca vamos a tener un resultado 100% satisfactorio. Tenemos que encontrar ese evento que es evento preciso que se vivió con estas 5 características. Y créanme que se siente. Es una cuestión bien poderosa cuando uno identifica justo ese momento. Es como que te cambia el switch, es como churra, y de aquí en adelante se generó todo eso. Oye, ¿cómo se ¿Eh? busca? Bueno, es ahí donde hay que apelar a la técnica de la terapia de la descodificación biológica. La descodificación biológica tiene una metódica de ir haciendo preguntas precisas para ir rescatando la información que está en el inconsciente. Se juega con el inconsciente a través de imaginería, a través de llevar la mente a otros estados, para que de ahí se hace la pregunta o se lleva y se encuentra ese primer evento que se esté trabajando, por ejemplo. Pero hay que ser bastante hábil porque el inconsciente es bastante dinámico, es bastante juguetón, por decirlo de alguna manera. Entonces hay que ser bastante hábil. Si yo hoy trato de recordar cuándo fue la primera vez que me sentí solo, por ejemplo, lo más seguro es que no llegue a la raíz del asunto. Lo más seguro es que llegue a una respuesta, eso sí que es verdad. Lo más seguro es que llegue a una respuesta, pero esa respuesta también lo más seguro es que no sea la primera vez. Esa respuesta va siempre a estar filtrada a que yo no vuelva a sentir ese dolor. Y es justamente lo que yo le quería decir a Stephanie. Por eso es tan importante poder tener un acompañamiento en este proceso. Porque si lo hacemos nosotros mismos, nunca... Es como necesitar meter las manos en el fuego. Podemos llegar a calentarnos las manitos al fuego, pero por sobrevivencia mi propio cerebro no va a dejar que yo meta las manos al fuego. Mi propio cerebro no me va a dejar llegar al medio del asunto si es que es una situación realmente dolorosa. En situaciones más simples, claro, el cerebro puede que no se le genere un riesgo, entonces vas a llegar a esa información con facilidad, digamos, pero si es una situación realmente dolorosa, no vas a llegar solo ahí, es difícil. Claudio, Oye, perdón Valentina, también hay otra forma, a través de la meditación,
a través de cánticos, que son experiencias más antiguas, por ejemplo, pero hay que hacerle un juego al inconsciente, hay que hacer como hacerse el loco, así como no estoy buscando esto, y ¡puf!, de repente llega la información. ¿Me entienden? La descodificación plantea un método preciso y un método exacto, pero no quiere decir que sea el único, ¿ya? Por ejemplo, a través de mi experiencia del Kundalini Yoga, hay meditaciones en específico donde uno se conecta con esas emociones primarias y uno llega solo a esa información. Pero claro, estás haciendo ejercicio físico constante, o estás haciendo cánticos especiales, o estás en un mudra en especial. Terminamos con las pastillas, mami. También quizás de media hora o 40 minutos o algo así. Gracias. Alguien quería decir algo, no recuerdo bien. Bueno, entonces el sorteo es para Perdón. la pregunta. Discúlpame. Perdón, nada que ver, pero es que Teresa tiene el audio prendido y no escuchamos bien. justamente, Teresa, te pido por favor que apagues el micrófono. ¿Ok? Así todos podemos interrumpirnos, pero con lo que queremos saber. Valentina, ahora me acordé, tú ibas a decir algo. Hola, Pero te saludo a ti y a preguntarle, todas las personas que están conectadas. Te escucho, Valentina. Alguien tiene el micrófono. Ya. Claudio, no, perdón. ¿qué contestaste? Sí, voy a Claudio, hacerlo. tú podés mutearla. Justamente en eso estoy. Es buena. Te escucho, Valentina, por mientras, por favor. Ya, no, te saludo a ti y a todas las personas que están conectadas. Es que respondiste justo a mi pregunta, si la liberación de la emoción se puede liberar con la meditación, termina en toda tensión. Si con la meditación uno puede llegar como a sanar esa parte, esa es la pregunta. Y tú la respondiste. Ah, fantástico. Lo que pasa es que, bueno, pero igual es importante volver a repetirlo. Yo acá no estoy planteando ninguna panacea, y muchos de ustedes también son terapeutas y van a encontrar en esto una información valiosa para poder trabajar con sus propios pacientes o con ustedes mismos, ¿ya? Lo que sí es importante entender que es el inconsciente el que tiene la información real de esa impronta que vivimos de manera dramática, para poder encontrar la información de aquella primera vez que por primera vez sentí eso. Y hay otras formas, ¿ya? La meditación es una excelente forma, siendo sincero, quizás mucho más lenta que un proceso de descodificación biológica y mucho menos precisa, porque tú no puedes meditar con el propósito de encontrar la primera vez, no tendría sentido, simplemente es una información que de repente llega, puedes estar meditando una semana completa y la información no te llega, digamos, pero puede ser que al día 8º te llegue, ¿ok? Sí, lo que les vuelvo a repetir, la clave es encontrar esa primera vez que se produjo la primera experiencia de vivir una situación dramática, inesperada, con ese tinte, con el tinte de violencia, Se fue, no se escucha. No se escucha nada. No se escucha, Claudio. Se fue el audio. ¿Me escuchan bien? Ahora Ahí sí. Ahí sí. Un par de minutitos de fuera de señal, ¿ok? Entonces, ojalá llegáramos a este mundo vacíos de información, o como un aparato electrónico que simplemente se enchufa y comienza a funcionar. No es así. Para bien o para mal, nosotros ya venimos programados. Y eso también es súper importante saber, porque gran parte de esas emociones a los cuales nosotros solos no podemos llegar, y esto también en parte en respuesta a lo de Stephanie, gran parte de esas emociones a las cuales nosotros no podemos llegar, sentimos que hay un bloqueo, sentimos que hay una cosa, que se nos mezclan ideas y qué sé yo,
gran parte de esa confusión tiene que ver con experiencias que nosotros ya traemos, ya nacemos así, ¿ya? No quiere decir que no podamos cambiar, por supuesto que no, pero son emociones que son difíciles de reconocer porque no son emociones nuestras, son emociones con las cuales simplemente nacemos y que después con la adultez empezamos a cuestionar, pucha, de qué tanto me sirve llorar tanto, qué tanto me sirve ser tan rabioso, qué tanto me sirve ser tan perfeccionista. Muchas veces eso puede venir desde un programa inicial, desde el programa, digamos, cero de nuestra existencia. Y de eso hay 3 grandes focos de información con la cual nosotros nacemos y que no son emociones nuestras. Primero que todo, lo que se llama el proyecto sentido. El proyecto sentido abarca las experiencias que tuvieron mamá y papá incluso un año antes de nuestra gestación. Incluso un año antes, eso quiere decir que nosotros tenemos algunos, más de algunos, no es mi caso, pero me ha tocado con pacientes de tener información de papá y mamá solteros, porque es incluso un año antes de nuestra gestación. Habiendo nosotros sido programados o no, siendo un chiripazo, como se dice, siendo un domingo 7, como se dice acá en Chile, o no, siendo una coincidencia el haber quedado embarazada, da lo mismo. Un año antes, todo lo que vivió papá y mamá nos es regalado, nos es heredado a través de nuestro ADN. Si papá se frustró porque justo la polola quedó, la novia quedó embarazada y él no pudo seguir estudiando porque tuvo que comenzar a trabajar, esa frustración es heredada al hijo. Si la mamá de este niño lo único que quería era viajar por el mundo y comenzó a viajar por el mundo y por ahí en sus viajes quedó embarazada y se frustró ese plan de vida, ese hijo va a estar, comillas, teñido de esa experiencia. ¿Ok? Incluso también, por supuesto, y lo que también es más evidente, toda la experiencia que tuvo mamá y papá durante el embarazo. Eso ya es más evidente, todos los podemos entender más. ¿Ya? Entonces, desde un año antes de nuestra gestación y todo el proceso del embarazo, tenemos ahí todo un mundo de emociones y de sensaciones que nos es heredada como regalo. Nosotros ya nacemos con esa información. Es para, y por sobrevivencia, es para no partir de cero. ¿Me entienden? Es para que ya sepamos ciertas directrices de cómo funciona el mundo. Y es muy importante. Cuéntenme, ¿quién habló? Oca. Hola, ¿cómo estáis? Bien, igual. Ya el viernes lo veremos. Oye, una pregunta con respecto a esto. En un niño, o sea, por ejemplo, una persona que aún no es adulto, ¿se puede trabajar eso? Porque puede haber, por ejemplo, en un niño cosas que, no sé, pues pasaron durante el embarazo, como tú dices, un año antes incluso. ¿Eso se puede trabajar también a través de la biodescodificación y también se puede hacer en niños? También y también, pero voy a dejar en pausa la respuesta correcta, termino de responder eso y voy a responderte eso, Coca, porque es súper importante lo que tú estás planteando, ¿ya? Gracias. Otro gran universo de información que tenemos, con la cual nacemos y que no es nuestra, es lo que se llama transgeneracional. La transgeneracional, que son todos nuestros ancestros, las experiencias de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, toda la experiencia que a nuestros ancestros les fue útil para sobrevivir, va a ser una información que nos es traspasada. Si nuestro bisabuelo vivió en guerra, por ejemplo, ojo que muchos de acá tenemos ancestros que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial. ¿Para qué hablar las nuevas generaciones que le va a tocar vivir el tema de la guerra de Ucrania o qué sé yo? Pero, por ejemplo, ese bisabuelo que quizás nosotros ni siquiera le sabemos el nombre,
si ese bisabuelo que vivió en una guerra tuvo, por ejemplo, dificultades para comer, dificultades de tener el acceso a comida porque era una situación de guerra, por ejemplo, nosotros también vamos a traer esa información acá y vamos a estar ocupándonos mucho de comer. Son esas personas que necesitan comer, que necesitan tener la despensa llena, que necesitan estar muy precavidos porque algo puede pasar y se pasan la vida sintiendo que algo puede pasar, que tienen que estar preparados para, y no tienen idea de dónde porque simplemente, pucha, siempre tuvieron un buen pasar, quizás no les sobra el dinero, pero tampoco nunca les faltó, pero son personas que son acumuladoras, que tienen todo ordenado, que son súper controlados. Eso es gracias a esa información de ese bisabuelo. Entonces hay todo un otro universo de información y de emociones que nos es traspasada desde lo que les sirvió a nuestros antepasados para sobrevivir. Y eso es un regalo, nuevamente es un regalo. Para bien o para mal, es un regalo. ¿Y por qué digo para bien o para mal? Porque, pucha, de repente ese regalo está un poco desactualizado, ¿no? O sea, hoy día el mundo es absolutamente distinto, los estímulos son absolutamente distintos, las formas de hacer pareja, las formas de hacer familia son absolutamente distintas. Pero traemos entonces esa información, ¿ok? Y el otro gran universo de situaciones es lo que vivimos en nuestra primera infancia. Todas las experiencias que hayamos vivido en nuestra primera infancia, digamos casi hasta los 7 años de edad, ¿ok? Que por último, uno pudiera pensar que son emociones nuestras, pero no es así. No es así porque todos los niños tenemos esta fantasía maravillosa. Entonces, por lo general, todos cuando niños quisimos ayudar a nuestros padres y arreglarles sus problemas. Porque somos los nuevos en este clan. Para sentirnos útiles y para sentirnos parte, debemos ser parte de la solución de los problemas. Y es ahí donde nos empezamos a agarrar y los niños que están enfermos son, déjenme decirlo directamente, los niños enfermos son hijos de papás enfermos emocionalmente. No es emoción de los niños, es emoción de los padres. Los niños están recién aprendiendo, ¿ok? Para establecer más o menos cánones energéticos, se dice desde el Kundalini Yoga, de hecho esto no es información de la biodescodificación, que el niño más o menos del año a los 3 o 4 años es una esponjita directa de las emociones de mamá. De los 4 a los 5 hasta los 7 u 8 o hasta 9, depende de la crianza, son unas esponjitas de las emociones de papá o de la imagen paterna que ellos tengan ahí, ¿ok? Pero ojo con eso porque por más que tengan una imagen paterna, los niños igualmente son conscientes de un papá que quizás no existe, comillas, para ellos, o no está presente, o qué sé yo, ¿ok? De los 9 a la preadolescencia, de los 9 a más o menos 13 años de edad, es las emociones que están en su círculo más cercano. En la casa, los hermanos, los primos, los abuelos, los vecinos, el barrio, el colegio muchas veces. ¿Ok? Entonces, las enfermedades que vivan los niños en esas distintas edades van a tener un origen emocional, no en lo que les pasa directamente a los niños, sino que lo que le pasa al papá, a la mamá o al entorno. Y en ese caso, Coca, no es que no se pueda trabajar en el niño, sino que lo directamente correcto sería trabajar con el papá, la mamá o con esa persona que está generando esa emoción mal gestionada que de alguna manera la está copiando al niño. ¿Me comprenden o me puse a hablar en chino? Cuéntenme. Sí, sí se entiende. Sí, se Perfecto. entiende, Claudio. Gracias. Gran parte de todo lo que quería comentarles en esta masterclass lo dije. Les voy a dejar ahora el micrófono abierto para que podamos resolver
todas y cuantas dudas se les haya generado, si quieren dar algún caso en especial, si puedo serles de compañía o ayudarlos en algo más. Para mí lo más importante era que comprendieran que no es cualquier emoción la que provoca una enfermedad, que es una emoción que tiene que vivirse bajo estas 5 características, y algo que me acabo de recordar que se me olvidó enfatizarlo. La enfermedad que se provoca después de esa emoción no es cualquier enfermedad. El órgano que se relacionó con ese primer evento va a ser el órgano que después va a estar simbólicamente afectado por esta enfermedad, porque toda enfermedad es la resolución del conflicto emocional. Se los voy a explicar de la siguiente manera. Vivo una situación emocional con estas 5 características. Mi cerebro, ojo, me da un tiempo. Me da un tiempo para que yo lo resuelva en el externo. Ese tiempo, por lo general, es una jornada. Me pasa el evento en la mañana, digamos, tengo hasta la noche para solucionarlo. Me pasa un evento en la noche, tengo hasta la próxima mañana para darle una solución externa. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Me acaban de chocar el auto, por ejemplo, me acaban de chocar el auto, estoy viviendo esa situación de manera dramática, inesperada, me chocaron por atrás, qué sé yo, no se lo quiero contar a nadie porque le saqué el auto a escondidas a mi papá. Imaginémonos esa situación dramática. Ese joven que chocó va a tener hasta la próxima jornada para darle una solución externa a eso. Llamar a un amigo, un mecánico, esconder el auto, o enfrentar las situaciones, decirle, sabes que papá, te saqué el auto a escondidas y choqué. ¿Ok? Si no se resuelve en la próxima jornada, nuestro cerebro va a comenzar a secretar el cortisol, a bajar los niveles de intensidad y va a sentirse en la obligación de generar una resolución. Es como que nosotros le pasamos el comando automático al cerebro, yo no lo pude resolver de manera externa, por favor, resuélvelo tú. ¿Y qué es lo que va a resolver el cerebro? Lo primero que va a hacer es va a comandar al órgano que esté simbólicamente asociado al drama que viví. Eso quiere decir que en la situación, por ejemplo, de un choque, si lo que pasó fue que no viré, por ejemplo, hacia la izquierda, va a ser mi lado izquierdo el potencialmente complicado con una futura enfermedad, o la mano izquierda porque estaba virando hacia la izquierda, ¿ok? O un trastorno de comportamiento porque lo que más me afectó a mí en ese minuto fue que le saqué el auto a escondidas a mi papá o le mentí, por ejemplo. Pongamos otra situación, una situación de una pelea marital que termina en divorcio, en que se tiran los platos y dicen, ¿sabes qué? No aguanto más tu idiotez. Si eso fue un grito y la persona que escuchó el grito sintió ese grito como algo muy agresivo y lo vivió de manera dramática, inesperada, eso ya lo saben, el órgano que va a estar íntimamente relacionado con el evento dramático va a ser el oído. Textual, ¿no? Va a ser el oído. Entonces va a ser el oído quien en una segunda instancia haya pasado años. Si vivimos nuevamente una situación de riesgo con una nueva pareja y esta nueva pareja me dice, ¿sabes qué? Es que o tú cambias o yo me separo, por ejemplo, es ahí donde va a comenzar un problema en el oído, quizás, si es que fue el oído el que tomó la posta, digamos. Si es Oye, una situación... déjenme darle inmediato. Si es un evento, por ejemplo, que vivimos como traición, nos jugaron chueco, no nos hicieron mierda, me van a perdonar, pero es lo que se vive, puede ser el colon, puede ser el intestino, sobre todo delgado, que Se mutió. No se No te escucha. escuchamos.
¿Aló? ¿Me escuchan? Ahí sí. Ay, sí. ¿En qué quedamos? Yo me puse a hablar como loro. ¿En qué alguien me recuerda qué estaba diciendo para retomar la idea? Sobre el colon. Lo del colon. Ah, ya, perfecto, Sí. no perdí nada. Si es el tiempo, si es una situación que viví de manera dramática, inesperada y qué sé yo, porque no tuve tiempo, porque sentí que todo iba muy rápido, porque me dio miedo que la relación emocional que estoy teniendo con la pareja esté tan rápida, qué sé yo, lo que se va a ver afectada es la tiroides, porque la tiroides es la que tiene simbólicamente la regulación hormonal de hacernos que estemos más rápido o que estemos más lentos. Y así todas las células de nuestro cuerpo tienen una funcionabilidad biológica simbólica, ¿ya? Si nuestro problema es de contacto, o sea, perdí el contacto con esta persona porque se murió, porque se fue a vivir a otro país, lo que puede estar íntimamente relacionado es nuestra piel, porque nuestra piel es la que tiene la función con el contacto al exterior. Y es así como ustedes van a poder encontrar respuestas emocionales dentro de la misma funcionabilidad biológica que tiene un órgano. ¿Ok? Pero todo Entonces, eso, al tiro, Ángeles. Entonces, por ejemplo, una sinusitis, que es bastante habitual, la sinusitis, yo tuve sinusitis crónica, por eso doy el ejemplo. La sinusitis, cuando uno tiene una sinusitis, huele mal. Como que huele el moco así como que uno tiene un olor extraño, textual. Lo que hay que encontrar es una situación que viví de manera dramática, inesperada, bla, 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 que me olió mal. Como que no tuve la intuición de darme cuenta que esto estaba pasando. ¿Se van dando cuenta, Ángeles? Cuéntame. pero todo eso finalmente surge, o sea, se demuestra en una enfermedad cuando pasé en la jornada y no lo pude resolver. Porque No, si resolví el problema en una jornada, se supone que no, el cerebro no pasa, claro. No se genera una enfermedad si uno resuelve lo que se vivió de manera dramática, inesperada, sin solución. Entonces lo importante pero, es resolverlo, por supuesto. pero generalmente es más fácil resolver las cosas, por ejemplo, no sé, pues choqué el auto, ya qué hago, y se puede resolver en media jornada. Pero todo el resto de las situaciones que pusiste que son como más sentimentales, quizás es más difícil poder resolverlo en una jornada. Si te tiraron un plato y te peleaste, te tiraron un plato y no... Justamente, por supuesto, porque no puedes no tener el tiempo, puedes no tener la conciencia o puedes sentir que es algo que no puedes resolver. Tantas veces pasa que uno queda como con la emoción de, chuta, esto no lo puedo resolver, de verdad no hay forma que lo pueda resolver. Y justamente la clave en esos casos es que no lo puedes resolver. Y ojo ahí, O sea, María, sí o sí eso me va a traer una enfermedad. sí o sí pudiera traerte una enfermedad, sí. Sí o sí pudiera biologizarse o generarse una somatización de ese dolor, de esa pena, y a futuro, porque ojo, no tiene por qué ser inmediatamente, a futuro, cuando se viva nuevamente una situación que recapitule un par de esas características, es ahí donde se puede generar una somatización o una enfermedad. ¿Alguna Claudito, duda? Cuénteme, no, Stephanie. que la verdad que hay muchas, o sea, hay personas, sabemos personas, que a veces no les tomamos nunca la atención a la emoción como debiese ser. Porque Claro. hay veces que es como pasó una situación desagradable y es como cuando uno barre y no quiere ver la basura debajo de la alfombra, no sé, un ejemplo. Entonces, y es ahí donde las personas que están tan sumergidas en el trabajo, ¿no? El que hacer el día a día, que no le presta atención a las emociones, y ahí es donde se va como acumulando el saco de emociones no resueltas. Justamente. A mí me pasó y ahora soy más consciente que antes, entonces yo digo, debo tener la tremenda tendalá en mi organismo porque ahora recién me estoy dando cuenta de mucho. Claro, ¿no? Imagínate, Stephanie, que nosotros ya traemos conflictos que no son nuestros, pues si ya traemos los conflictos heredados
por nuestros antepasados en la transgeneracional, ya tenemos esos conflictos que muchas veces son conflictos bien escondidos de lo que vivió papá y mamá antes de que nosotros naciéramos. Entonces, pucha, sí, po, la verdad es que tienes absoluta razón, de repente es mucho. Otra cosa que se me pasó a decirles que es súper importante. No es solo un origen emocional que tiene tal o cual enfermedad. Hay enfermedades que tienen varios orígenes emocionales. Eso quiere decir que es como que se vaya juntando, es como jugar al bingo. Por ejemplo, en el caso de la psoriasis se sabe que son dos situaciones distintas de haber vivido la emoción de la separación, otra de haber vivido la situación de la mancilla, de sentir que algo estaba sucio, de algo indigesto, y así se va generando como una fórmula, ¿ya? Llegando a soluciones más complejas, que son los trastornos de comportamiento, depresión, bipolaridad, o otras cosas que conllevan una alta cantidad de conflictos distintos que en su conjunto generan la depresión, por ejemplo. Los casos de obesidad o cuando estamos mucho más gorditos también estamos hablando de alrededor de 6 a 8 conflictos activos que en conjunto generan la necesidad de que el cuerpo empiece a juntar grasa en exceso por más que estemos tomando solo agua, ¿ya? Eso también es súper importante porque donde es tan innovadores y tan vanguardista esta nueva propuesta, este nuevo enfoque terapéutico que todos piensan de repente así como, ay, no sé, el cáncer entonces es, no sé, el cáncer al páncreas es porque era por la situación de rencor. No es ni eso ni solo eso, ¿ok? Para que se genere un cáncer hay varias cosas que revisar, son varias las patitas de la raíz, no es solo una raíz, ¿ok? Cosas más sencillas sí tienen una sola raíz, por ejemplo, las alergias. Las alergias son algo bastante sencillo a solucionar. Las alergias es lo que nosotros llamamos la enfermedad del recuerdo. Si encontramos esa primera vez donde ese alergia no estuvo involucrado dentro de una situación dramática y vivido de estas 5 características, vamos a liberar esa emoción de esa primera vez y la alergia va a desaparecer. Las alergias es un buen caso de algo bastante sencillo de darle solución. Los dolores de cabeza, migrañas también es algo bastante sencillo que tienen solo una raíz emocional. Pero tantas otras cosas no tienen solo una raíz emocional, sino que tienen varias y por eso hay que ir viendo el trabajo en varias etapas. ¿Alguna otra consulta, chicas y chicos? Si no, para ya comenzar a irme despidiendo. Claudio, Cuénteme. yo tengo una consulta. O sea, a lo mejor no es fácil, pero es más fácil trabajar en algo que tenga que ver con uno que trabajar en algo que tiene que ver con los papás. O sea, No ¿cómo entiendo. trabajo yo una... Porque Cuéntame. dices que nosotros a veces, tú dijiste que a veces venían cosas de los papás, Claro, emociones de los papás. Entonces, claro, bueno, cuando tú eres niño, tiene que trabajarlo tu papá. Pero si tú claro. eres adulto, te va a Lo tocar trabajo. trabajarlo a ti. Claro. Entonces, a mí se me hace difícil trabajar una emoción que no se originó en mí. Claro, claro, es más difícil es más difícil encontrarle el hilo Claro, conductor, claro, sí, tienes pero no es absoluta imposible, razón. ¿cierto? No, pues para nada imposible, por favor, Claro, no. porque uno se conecta a nivel de energía o a nivel de alma, y a lo mejor aunque no sepa el conflicto, se va a conectar igual con aunque no sepa exactamente el conflicto, pero se va a conectar igual con la emoción. Justamente. Mira, le Tengo voy a otra dar una pregunta. clave. Pero espera, yo soy Sí, súper dadivoso, sí. le estoy dando todas las claves aquí. Ya, Cuando uno, por gracias. ejemplo, esto me pasa desde siempre, cuando uno le pone la palabra siempre, sí o sí es algo desde los papás hacia atrás. Ya, Porque no puedes haber, por ejemplo, cuando uno dice, no, es que yo no sé, yo tengo esta depresión desde siempre, claro. entendiendo que es una cosa muy antigua, ¿no? Es lo que uno dice, ¿no? Es Mm, como entendiendo que no me acuerdo cuándo fue la primera vez. Pero cuando claro. uno pone la palabra siempre, y ahí escúchense o escuchen al otro cuando les cuenta su historia,
Cuando dice la palabra siempre, sí o sí, es una experiencia heredada y no es una experiencia propiamente tuya, vivida por ti, sino que la adoptaste como herencia. La otra pregunta, Ruth. Ya, la otra pregunta, no sé si entendí bien, pero tú dijiste que la enfermedad viene como una resolución del conflicto. Justamente, la enfermedad O sea, es la solución. Claro, la solución. Claro, o sea, si lo miramos desde la parte lógica, uno no puede ver una enfermedad como solución. Obvio, O sea, es no. como, Si como que la duele, solución si te viene a duele, si complicar más. molesta, justamente. Claro, pero a lo mejor yo lo veo desde el punto de vista que, claro, tú puedes estar con problemas con enfermedades, pero a lo mejor esa misma enfermedad te va a ayudar a la toma de conciencia, a otras cosas. Pero si tú le explicas a alguien que la enfermedad viene a resolver algo, te tratan de loco, poco menos. Claro, lo que pasa es que también esto tiene su sustento biológico, que es un argumento bien potente. O sea, nuestro propio cuerpo, a ver, nuestro cerebro tiene efectivamente la capacidad de autosanarse. Eso es algo real. Nuestro cerebro tiene la capacidad, maneja las hormonas, sube la presión, baja la presión, acepta el ingreso de virus, de bacterias para que colaboren en los procesos. El cerebro tiene la capacidad de autocurarse frente a cualquier circunstancia, solo Claro, que tiene que, que no sé. solo que tiene que estar en el ambiente adecuado. Y eso es lo que nosotros nunca le ofrecemos al cerebro. Esa es la tremenda falla que estamos teniendo hoy en la cultura en la cual estamos viviendo. Nuestro cerebro, sí, claro, es verdad, tantos artículos védicos, libros antañísimos de 3.000, 5.000 años atrás, hablan de la propia capacidad que tiene el cuerpo para sanarse. Se enseña en Reiki, se enseña en registros akáshicos, se enseña en un montón de otras técnicas. Muchas otras técnicas apelan justamente a la propia capacidad que tiene el cuerpo de sanarse, digamos, de sanarse solo, pero en el ambiente adecuado. Perdón, Claudio, ¿cuál sería el ambiente adecuado? El ambiente adecuado sería estar en un espacio de tranquilidad, en un espacio con Ya. límites, en un espacio sin otro nivel de estrés, en un espacio donde no te sientas encerrado, sino que te sientes acogido. Mira, en Japón hay un hospital en específico que está tratando el cáncer de la siguiente manera y se los voy a contar. Le producen a la persona con cáncer una cuarentena. Los mantienen encerrados a oscuras 40 días donde solo se les da la alimentación a través de, bueno, las culturas orientales son bien extremas, ¿no? El punto es que pasado esos 40 días la gente se sana del cáncer. Eso ya lo tienen comprobadísimo. 40 días de encierro a oscuras con alimentación adecuada. Lejos de toda la familia, porque yo amo a mi familia, debo decirlo, pero por lo general son los grandes gestores de conflicto. Estímulos que podemos no gestionar de la mejor manera. Entonces, recomendación, vacaciones, y vacaciones a solas y con permiso de sentirse en vacaciones. Es algo que todos deberíamos tener como rutina, por lo menos una vez cada cierto tiempo. Claudio, yo tengo una duda. Ingrid, cuénteme. Tú dijiste que los niños a los 7 años ya tienen su vida como programada, como voy a ser exitoso, voy a ser pobre, voy a ser flojo, voy a ser, no sé. Y eso no se puede... ¿Revertir? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Por supuesto que se puede revertir, pero se va haciendo más difícil en el tiempo porque hay que ir comprobándoles, o sea, demostrándoles de manera fehaciente lo equivocado que están en esa determinación. Claro. Lo que pasa es que muchas de esas determinaciones se generan por fidelidad, se generan por amor. Por ejemplo,
papás que todo el rato dicen, es que me rajo trabajando, llego raja, he cansado la casa, para que más encima haya en este tipo de discusiones, puede ser que ese hijo tome dos alternativas en su crecimiento. O trabaje como chino, porque es lo que le enseñó papá. O no le trabaje un peso a nadie, porque ese esfuerzo genera un dolor. Siempre los niños deciden de una manera bien sencilla. Les aviso de nuevo, por favor, que no leo los chats porque me confundo. Yo soy súper monofocal, así que me pueden decir por audio lo que quieran, pero lamento decirles que me cuesta leer el chat y seguir respondiendo. Así que, por favor, si me hicieron alguna pregunta por el chat, que lo veo ahí en amarillo, me lo expresan, ¿ya? Y así yo se los puedo comentar. Siempre los niños tienen son bien prácticos a la hora de tomar sus determinaciones. O la toman por similitud o la toman por diferencia, punto. Son bien extremos en eso. O son iguales o son completamente distintos. ¿Me entiendes? O soy igual a mamá, que mamá es trabajadora, que mamá es súper chora, que mamá es exitosa, o no soy exitoso. O no soy exitoso porque resulta que mamá era exitosa y todo, pero también era idiota y era exigente y resulta que eso a mí me provocó dolor. ¿Me vas entendiendo, Ingrid? Sí, sí, te entiendo, súper claro. Ok. Entonces, ¿cuál es la clave para los que somos papás? Cosas bien importantes. Siempre permitirle la emoción a los niños. Aunque sean de estos niños berrincheros, aunque sean de estos niños que se la pasan mañoseando según nosotros, llorando, el darle el permiso a que vivan la emoción que están viviendo es de las cosas fundamentales que nosotros deberíamos practicar como papás. Porque es la resistencia la que duele, es la resistencia la que le genera una no solución. Si el niño está llorando, por algo está llorando porque le dolió. Está llorando porque se frustró. Déjenlo llorar. No es, hijo, ya va a pasar. Es, hijo, sí, reconozco que esto te dolió. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Qué es lo que quieres? Y de ahí enseñarle la claridad. Cosa también fundamental que muchos de nosotros como adultos ni siquiera tenemos, tengo que decirlo. La claridad. Ser claro, ser certero. Esto es lo que quiero, esto es lo que no quiero. No quiero la mitad. No quiero lo parecido, quiero eso. Y eso no es criar a un niño caprichoso, eso es criar a un niño claro. Si yo como papá no puedo darle eso, le explico, hijo, no puedo darte esto, pero te puedo dar esta otra cosa. ¿La quieres? No, no la quiero, pucha. Es la única alternativa que te puedo dar. El resto es acompañarlo, es acogerlo. ¿Me entiendes? Sí, súper. Las últimas preguntas, chicas, pero ya son las chicas y chicos, porque ya son las 9:30, me he pasado media hora de lo que tenía programado y ya me está dando hambre, sinceramente me está dando hambre, la cena me está esperando. ¿Alguna pregunta que quieran hacer, chicas y chicos? Yo solamente agradecer toda la charla que diste, muy buena. De verdad, te lo agradezco. No, por favor, recordarles que es una experiencia que vamos a estar haciendo todos los días miércoles a las 8 de la tarde, se va a difundir a través de las redes sociales de Centro Artes Sanadoras, también a través de mis propias redes sociales. No se oye. Sí, vamos a mutearla. Ahí está. Eso. Entonces les comentaba, es una experiencia que vamos a hacer. No sé quién está sonando ahora. No está sonando, pero no, hay otro que suena y no me aparece. Qué raro. Bueno, es una experiencia que vamos a estar haciendo todos los días miércoles, cada vez con distintas temáticas, ¿ya? Si quieren ustedes
que yo exponga una temática, me lo avisan a través de las redes sociales. Muchas tienen mi WhatsApp, muchos los contactamos a través de las redes sociales. Facebook me encuentran como Claudio Hornig, en Instagram y en TikTok también como doctor-alivio. Ya son todas las plataformas donde se estuvo publicitando este asunto. Si quieren que hable del cáncer, si quieren que hable de la angustia, de la depresión, si quieren que hable de la culpa, de los duelos, de las relaciones de pareja, de la abundancia, lo proponen. Yo no tengo, sinceramente, una temática establecida. Lo que se me ocurre para la próxima semana se me va a ocurrir. Si ustedes me pueden guiar en eso y es algo que ustedes quieren aprender y escuchar, yo voy a estar feliz de exponer también eso. Mi número de teléfono, WhatsApp, si es que quieren tomar alguna sesión de descodificación biológica o iniciar un tratamiento de la descodificación biológica, es el +569 3126 6317. También en todas las redes sociales anda circundando mi número de teléfono ahí. +569 3126 6317. Para las que quieran aprender descodificación. Coca, cuéntame. ¿Cuál dijiste que era es tu Instagram o el del flyer, de la gráfica que mandaste, donde salía como el nombre de la clínica? ¿Dónde Claro, mi Instagram personal me encuentras como doctor-alivio, en TikTok también como doctor-alivio, ¿ok? En Facebook como Claudio Hornig, ya que el que está ahí en la pantalla, ¿ok? También estas actividades se van a estar publicitando a través del centro holístico que se llama Centro Artes Sanadoras, que amablemente me ofreció la plataforma para poder gestionar todas estas actividades, ¿ya? Las y los que quieran aprender a ser biodescodificadores, comenzamos una nueva formación para que ustedes se conviertan en terapeutas en biodescodificación. Las que quieran o los que quieran me preguntan y les mando la información por interno, ¿ya? Hay cursos intensivos de 4 meses, donde los 4 meses se certifican y quedan ahí preparados para poder ser terapeutas en biodescodificación, pero es un intensivo. Todos los sábados, clases también en la semana, es un intensivo, ¿ok? Para las y los que quieran o tengan dudas con respecto a eso, también a través de mi WhatsApp me pueden preguntar o a través de las redes sociales. Claudio, Cuéntame, Estefan. ¿es presencial? No, online. Ah, ya, qué bueno. No, hoy día ya se está haciendo Porque- todo Ya, online. sí, porque yo vi un video tuyo que eres de Lo Barnechea, ¿o no? Sí, Ah, yo soy sí. de Buin, estaba al otro extremo. Claro, en las otras montañas, en las montañas un poquito No. más al sur. Sí. Claro que sí, sí. No, tanto las atenciones terapéuticas como las formaciones que realizamos se hacen vía online. Desde la pandemia en adelante todo se ha hecho vía online. Ha sido especular porque justamente pueden venir personas personas de otras comunas, de otras regiones, también del extranjero. A mí me toca atender harto a personas en Estados Unidos, en Alemania, en España también, varias en Argentina. Así que sí, la verdad es que la innovación de hacer las cosas online nos ha beneficiado muchísimo. Y también es importante saber, los resultados de una terapia online son exactamente los mismos que los resultados de una terapia presencial, no se genera ninguna diferencia. ¿Ok? Entonces, un abrazo enorme. Muchas gracias a todas y todos por asistir. Para mí fue un Muchas éxito. gracias. Me sentí... Gracias a ti. Gracias a ti, Muchas gracias a ti. Claudia. Un abrazo Que estén grande. bien. Muchas gracias. Gracias, chao. Gracias, gracias.